Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te hará bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged con docilidad la palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama y el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Es precioso como en este pasaje del Génesis, que ha terminado ya, es la continuación, el desarrollo de la creación
con la última criatura, que es la del hombre, que es una criatura que está llamada a perfeccionarse durante toda su vida. Y la creación, como ya vimos, es continua, igual que la redención, la salvación, y el Espíritu Santo está continuamente trabajando para que eso se cumpla y seamos dóciles y nuestra libertad no le ponga barreras. Pero es una preciosidad como el Señor cuenta de manera muy plástica, porque son lo que veían los primeros cuando escucharon estas palabras de la narración, lo que veían en la naturaleza. Y se ve cómo Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y los pájaros del cielo y los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría su nombre, el que Adán le pusiera. Adán le puso nombre a todo, pero no encontró nada que fuera parecido a él. Y entonces el Señor creó a la mujer, una maravilla de Dios. Así es siempre, salvo que la mujer se corrompa. Y entonces, como se ve, el ser humano lo ha puesto el Señor para que sea el que sirva a la creación y ayude y sea el rey de todo lo que el Señor había creado en la naturaleza. Ese cultivo, ese cuidado de la naturaleza está marcado por el Señor, empezando por los seres humanos, claro, por su esposa y por sus hijos y por sus descendientes. Pues hace falta que nos encontremos con el Señor para poder darlo a los demás. Y esos encuentros que tenía Adán y que tenían Eva y los primeros con el Señor fueron los que transmitieron después las luces y los dones a los demás. Fijaros que la gente busca al Señor, como esta mujer, hoy nos lo cuenta además el Evangelio, la mujer sirofenicia que buscó luchar, empujar entre tanta gente para poder hablar con Cristo. Y además nada más enterarse de que estaba, pues salió zumbando. Y en el diálogo con el Señor se le otorgó el favor que pedía. Pero fijaros una cosa muy importante, que la oración, esa petición, debe preceder a la acción. La contemplación antes de la conquista. Aprendamos, siempre. Y no nos tenemos que cansar de invocar al Señor y pedirle lo que sea necesario. Esta mujer era una madre desesperada, una madre que frente a la salud de su hija hace de todo. Según dice el evangelista, ella era una mujer que era pagana, una fenicia de Siria, pero tenía algo, que tenía la fe que el Señor le concedió. Sí, Jesús explica que ha venido primero para las ovejas de la casa de Israel, pero se lo explica con un lenguaje que nos puede parecer, eso es durísimo, ¿cómo el Señor le dice esas palabras? ¡Qué barbaridad! Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero esta mujer, que ciertamente no había ido a la universidad, sabía cómo responder, porque tenía fe, la fe que Dios le había dado. Y eso es lo que el Señor quiere que salga, que aparezca. El Señor no va a castigarla. Decía el Santo Padre cuando comentaba este pasaje, que esta mujer no tuvo vergüenza y por su fe Jesús le hizo el milagro. Ella se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo, pero ha insistido y desde el paganismo y desde la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para ella. Para ella ha encontrado al Dios viviente. Se encontró de verdad con el Señor. Este es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. El Señor le bendice. ¿Y cuánta gente hace este camino? Y el Señor le espera. Pero es el mismo Espíritu Santo el que le lleva adelante para hacer ese camino. Cada día en la iglesia del Señor hay personas que hacen ese camino, silenciosamente para encontrar al Señor, porque se dejan llevar adelante por el Espíritu. Otra cosa que tengo que aprender, que es muy importante, tiene que empujar al Espíritu Santo, tengo que invocarlo. Para todas las cosas, para las personas alejadas, para las personas que no se han bautizado, para las personas que están bautizadas y que están perdidas, para los descarriados que tengo, para los que me encuentro en cualquier camino, para la gente que es mala y que tiene porque se ha perdido, está desviada y tiene que ponerse en el camino. Bueno, pues acercándose a Jesús, la mujer cananea se contenta, fijaros lo que dice, porque es muy interesante cómo el Señor nos muestra en los hechos la luz que tiene detrás esos sucesos. Se acercó a Jesús y se contenta con decirle, compadécete de mí. Pero sí, la que estaba mal era la hija, ¿no? ¿Quién tenía el demonio? La niña.
compadécete de mí. Y tal eran sus gritos que reúnen en torno a sí a todo el corro de espectadores. En verdad tenía que ser un espectáculo lastimoso ver a una mujer gritando con aquella compasión y una mujer que era madre, que suplicaba en favor de su hija y de una hija tan gravemente atormentada por el demonio. Pero la había dejado en casa. Se dirige a ella, ella dirige la súplica y solo le expone la enfermedad. No trata de arrastrar al Señor a su propia casa, al médico. No, la cananea, después de la fenicia, la sirofenicia, después de contar su desgracia y lo grave de su enfermedad, solo apela a la compasión del Señor y le reclama a grandes gritos: apiádate de mí, ten compasión de mí. Los primeros cristianos esta escena la meditaron mucho. Yo, de San Juan Crisóstomo, tengo aquí un comentario que hace de esa escena, que se ve que era llamativa, porque claro, esa respuesta del Señor nadie se la esperaba, para penetrar en el milagro. Fijaros lo que dice. Y notemos que no dice compadécete de mi hija, sino compadécete de mí. Pero Cristo le respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hace pues la mujer? ¿Se cayó por ventura al oír esta respuesta? ¿Se retiró? ¿Aflojó en su fervor? De ninguna manera. Lo que hizo fue insistir con más ahínco. Y realmente no es eso lo que nosotros hacemos. Apenas vemos que no alcanzamos lo que pedimos, desistimos de nuestras súplicas, cuando por eso mismo más debiéramos insistir. ¿Se comprende? ¿A quién no hubiera desanimado la palabra del Señor cuando le dijo aquello del perrillo? De que, bueno, pues yo tengo que ir a otras personas, ¿no? Pero la mujer no se desconcertó. ¿Y qué hace entonces la mujer? Sigue San Juan Crisóstomo. De las palabras mismas del Señor, ella sabe componer su defensa. Y posiblemente pensó: sí, soy un perrillo y ya no soy extraña a la casa, que el alimento es necesario a los hijos, también yo lo sé muy bien, pero ya que soy un perrillo, tampoco a mí se me debe negar, porque si no es lícito tomarlo, tampoco lo será tener alguna parte en las migajas. Mas si se puede participar, siquiera un poco, tampoco a mí, aun cuando sea un perrillo, se me debe prohibir esa participación. No quería el Señor que quedara oculta la virtud tan grande de esta mujer. ¿Qué tenía en el Señor? Confianza plena, sin haber recibido, a salvo directamente por parte del Señor, esta fe a través del camino ordinario del bautismo, ¿no? De modo que sus palabras no fueron dichas con ánimo de insultarla, dice el Crisóstomo, sino de convidarla y con el deseo de descubrir aquel tesoro escondido que llevaba en su alma. Bueno, pues de hecho Jesús alaba a la mujer sirofenicia, que insistentemente le pide la curación de su hija. Insistencia que muchas veces tenemos que aprender también, porque cansa y pasan muchos años. Y llevo muchos años pidiendo al Señor y diciéndole que esto, a ver si me lo arregla y que a esta persona la convierte y que a mí me dé ese paso que me cuesta tanto. Santa Teresa hablaba de la oración como una negociación con el Señor. Hay que pelearlo, ¿no?, entre comillas. Tenemos que, de alguna manera, hacer como esta mujer. Pero esa es la oración que nos alcanza. Si somos perseverantes, conseguimos de Dios una gracia. Convencer al Señor con las virtudes del Señor. Eso es hermoso. Eso es lo que el Señor nos invita, para que tu fe, que está ya muy fuerte, crezca y confiando le digas al Señor que lo necesitas. Y sigas hasta el final de tus días. Y a lo mejor no lo verás, pero Dios te lo concederá. ¿Es así mi oración? ¿Persevero sin cesar en buscar al Señor y suplicarle, a pesar de todos los pesares? ¿O por el contrario me desinflo al primer obstáculo o a la primera dificultad? Vamos a pedírselo a la Virgen, a nuestra Madre, Maestra de oración, en este día que encontramos a Dios en todas las noticias que llegan positivas y también en los difuntos, las víctimas, porque el Señor los ha cuidado para recogerlos en su seno, en la patria celestial. A nuestra Madre de oración, Maestra de oración, que nos enseña a rezar con fe y con perseverancia y a no echarle las culpas a Dios. Es el que nos cuida y Dios está aquí, y Dios está en Siria, y Dios está en Turquía, y Dios está en cada noticia, y Dios está en nuestros corazones y en cada gesto que hagamos de solidaridad y de ayuda. Que así sea.